están conectadas. Buenos días para las personas que nos siguen desde América Latina. Hoy tenemos el placer de poder estar aquí, celebrar esta tercera edición del ciclo sobre desafíos del antirracismo contemporáneo que hemos ido desarrollando a lo largo de este curso académico desde el grupo de investigación GEDIME CER Migraciones de la Universidad Autónoma de Barcelona y que nos ha proporcionado un rico espacio de diálogo e intercambio. En esta ocasión contamos con una ponente de lujo, un placer tenerla hoy aquí, a Jessica Retis de la Universidad de Arizona. Estuvo mucho tiempo viviendo en España, antes lo comentábamos, ¿no? La virtualidad nos ha permitido organizar este evento y abordar los nuevos desafíos del antirracismo, en este caso desde el vínculo entre las perspectivas en torno a los medios informativos, ¿no? Y el racismo en el contexto de Estados Unidos que conoce bien. Agradecer, por supuesto, a la ponente y a las personas del Centro de Investigación que están participando y organizando este ciclo: María Fernanda Barrera, Merlis Mosquera, Tales Speroni, Claudio Rojas, y en especial hoy a Romina Tavernelli por estar aquí, presentar a la ponente y moderar el rico debate que se va a generar tras su presentación. Sin más dilación, dar la bienvenida y empezamos. Muchas gracias, Sonia. Bueno, inicialmente también, bienvenidos y bienvenidas a todos. Buenos días, buenas tardes, depende de qué lugar del planeta nos estén acompañando. Bienvenidos y bienvenidas, decía, a la tercera charla del ciclo internacional sobre antirracismos, un ciclo que organiza el GEDIME, como presentaba Sonia. El GEDIME es un grupo de investigación que pertenece al Centro de Estudios y Recerca en Migración, dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona y a la Universidad de Barcelona. Hoy tenemos el honor y también la alegría porque estuvo aquí y conoce a muchos de los investigadores del grupo, de presentar a la doctora Jessica Retis. La doctora Retis es profesora asociada de la Escuela de Periodismo, de la facultad afiliada al Centro de Estudios Latinoamericanos y al Programa de Práctica de Derechos Humanos de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. En la misma universidad, la doctora Retis colaboró en el lanzamiento, lideró el programa y hoy dirige la maestría de periodismo bilingüe. Como parte de su formación se graduó en comunicaciones en la Universidad de Lima, Perú, obtuvo su máster en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su doctorado América Latina Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Así, entre Estados Unidos, México y España fueron sus escenarios de formación académica y de investigación, y también trabajó por más de 2 décadas como periodista en Perú, México y España, tanto en medios impresos como de radiodifusión. Entre otras áreas de interés se encuentran la migración internacional, diásporas y comunidades transnacionales, las industrias culturales, la diversidad, los medios latinos en Europa, Norteamérica y Asia. Quisiera comentar que la conferencia se está transmitiendo por el canal de YouTube del CER Migraciones, y por Facebook Live, así que nos acompañan personas interesadas de distintos puntos del planeta, así que en algún punto es una conferencia transnacional, como no podía ser de otra manera. Si les parece, para organizar un poco los tiempos, comentarles que al final de la presentación y también durante la presentación, Jessica nos proponía un diálogo con quienes están acompañando hoy la conferencia, pero también al final de la presentación tendremos unos minutos de intercambio, de debate, en el que también puedan trasladarnos sus preguntas. No obstante, están abiertos durante toda la presentación los chats de YouTube, del Facebook Live y del Zoom, para poder ir recibiendo mensajes mientras transcurre la conferencia. Bueno, sin más dilaciones, damos el uso de la palabra a la doctora Retis, cuya presentación se titula Perspectivas críticas sobre los medios informativos y el racismo, una mirada transnacional. Bienvenida, Jessica, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y me encanta que me hayan preguntado con qué canción quería yo empezar mi presentación, y no se me ocurre otra mejor canción que Calle 13, con la canción Latinoamérica, porque es una canción que tiene una letra muy interesante, tiene una música muy interesante, yo la uso mucho en mis clases, porque creo que la música popular también tiene mucho que decir sobre la justicia social, la inclusión, la equidad,
la diversidad, ¿no? Entonces, creo que es importante. Yo trabajo mucho con jóvenes, estudiantes universitarios, ¿no? Jóvenes investigadores, y siempre es bueno recordar esto, ¿no? Que los medios están no solamente para entretener, sino también para educar, ¿no? Y creo que por ese lado es por donde también quiero traer la reflexión hacia los medios informativos, ¿no? En este caso, a ver, déjenme empezar a compartir mi pantalla. A ver si me da los tiempos. Voy a intentar hablar rapidín, de tal manera que podamos tener un diálogo, creo que es la parte más interesante, ¿no? Al final. Les quiero recordar que soy muy activa en redes sociales, entonces mi Twitter es jretis, y ahí yo suelo estar poniendo recomendaciones, links, eh, eh, también tengo listas de organizaciones, ¿no? Periodistas que están haciendo trabajos interesantes, y bueno, luego podemos hablar sobre esto. Para los que sean investigadores, y ya también se los di a las coordinadoras de este evento, mis profiles en ResearchGate, en Academia Edu, en ORCID o incluso en Google Scholar, ahí pueden encontrar muchos PDFs reportes, investigaciones, publicaciones, de las que voy a estar haciendo referencia en mi presentación. Así pueden documentarse sobre lo que voy a estar conversando, ¿no? Me gusta siempre empezar mis pláticas conversando un poco, más bien compartiendo mi propia vida migrante, ¿no? Entonces, yo salí de la ciudad de Lima, Perú. Este es Lima en su mejor momento, con el cielo azul, que es poco común en Lima, porque más bien nuestros cielos son un poquito grises. Y de la ciudad de Lima, donde hice la maestría y trabajé como periodista, me fui a la Ciudad de México. Y ahí empecé a entender la realidad latinoamericana. Claro, yo no era consciente que era peruana hasta que me moví a México, ¿verdad? Entonces me hice peruana en México, porque las identidades colectivas son relacionales. Voy a volver a esta idea constantemente, ¿no? Y ahí trabajé en varios medios de comunicación y principalmente empezó mi interés por entender la realidad latinoamericana, ¿no? Después de la Ciudad de México, me fui a la Ciudad de Madrid. Ahí estudié el doctorado en América Latina Contemporánea. Entonces mi visión fue más bien transnacional, ¿no? Este diálogo transatlántico, con una perspectiva sobre qué pasaba en Europa, sobre la concepción de Latinoamérica, y ahí fue donde empecé a trabajar el tema de las migraciones, siendo yo misma sujeto y objeto de estudio. Yo estuve en las colas para los visados, todos los trámites, ¿no? Entonces era bastante interesante tener una mirada interna también de los momentos, y también era periodista en Madrid, con lo cual estas ideas, estas sinergias fueron nutriendo mi mirada investigadora, ¿no? En el 2008 me fui a la ciudad de Los Ángeles. Me olvidé de decir, en Madrid pues era sudamericana, ¿no? O latinoamericana, ¿verdad? Y peruana, dependiendo de dónde, con quién me relacionaba, ¿no? O dónde me relacionaba, ¿no? Mis alumnos en las universidades españolas, en la profesora peruana, ¿no? Cuando me fui a Los Ángeles, me convertí en latina, ¿verdad? Entonces, esto fue muy interesante, porque para mí irme a vivir a Los Ángeles fue prácticamente volver a México, ¿no? Entonces, cuando yo me fui a Estados Unidos, me vine a Estados Unidos, quería hacer comparaciones entre España y Estados Unidos en tema de migración. Es bastante difícil comparar dos países tan distintos con realidades tan complejas, con lo cual centré mi análisis al tema de las ciudades. Con lo cual he trabajado mucho el tema de latinos y medios en Los Ángeles, en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Miami. Verán que mis investigaciones sobre historias culturales, etcétera, rondan en esas tres ciudades de Estados Unidos, porque son las que tienen la concentración de comunidades latinas e hispanohablantes más importantes del país, ¿no? Esto está cambiando, pero hasta ahora es así, ¿no? Mi ida y venida con Europa también implicó estar yendo a Londres. Hicimos una investigación con los compañeros de la Universidad Carlos III sobre televisión y servicio público, y a mí me tocó estar yendo a entrevistar a los periodistas de la BBC. Publicamos un libro sobre televisión y servicio público, comparando televisión española y la BBC. Y todas esas visitas a Londres me hicieron caer en cuenta
de el inicial crecimiento de las migraciones latinoamericanas en esa ciudad. Hace un tiempo tuve un sabático y empecé a trabajar con otro proyecto y fui a analizar la situación de los inmigrantes latinoamericanos en la ciudad de Tokio, en Japón. Me puse a aprender japonés, por supuesto no soy fluida en japonés, tengo un nivel de un niño de 1 año, pero las herramientas para poderme mover en el entorno, ¿no? Entonces, la mayor parte de los inmigrantes latinoamericanos en Japón son de Brasil o de Perú, con lo cual mi trabajo al campo, y ahora estoy con el tema de escribir el libro, el trabajo al campo fue en Tokio, en Sao Paulo, y volví a mi ciudad como investigadora, ¿no? Entonces, básicamente esa es la razón por la cual mis trabajos se han concentrado recientemente, en los últimos años, sobre audiencias bilingües transnacionales en ciudades globales. Estas son las ciudades en las que yo he vivido, o he trabajado o he visitado de manera constante como investigadora, ¿no? Y esta es la reflexión que traigo a esta charla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis áreas de investigación? Yo trabajo en paralelo dos áreas, una que tiene que ver mucho con la investigación que hacen todos los que están en el doctorado, en el posgrado que me convoca, ¿no? Entonces trabajo temas de demografía, el contexto histórico contemporáneo también, de Latinoamérica, economía política, estudios culturales, sociología, pero al otro lado trabajo mucho el tema de los medios informativos y las industrias culturales. Me interesa mucho el tema de la representación en medios, la cobertura periodística, la producción de medios bilingües, el consumo de medios bilingües, y la producción, promoción y consumo de industrias culturales. Por ahí me muevo, ¿no? Entonces, lo que traigo aquí en el tema para contribuir, ¿no? al diálogo que vienen teniendo en estas sesiones que están haciendo en el centro, es el tema de los desafíos del antirracismo contemporáneo en términos de la sociedad y en términos de los medios informativos, ¿no? Cómo tenemos que repensar cuáles son las bases del racismo y cómo básicamente es la ignorancia, cómo necesitamos profundizar en la información veraz, cómo necesitamos contraatacar temas de misinformation o disinformation, la necesidad de tener una mirada transnacional, cómo la formación de la opinión pública va dentro de las tendencias en el consumo de medios digitales, redes sociales, también el rol de las organizaciones como fuentes de información, ¿no? Que contribuyan a una construcción de la realidad más equiparable con la realidad, ¿no? Y por otro lado, los medios informativos, voy a hablar del rol de los medios informativos como actores sociales, las prácticas periodísticas, analizar las rutinas, las culturas de las redacciones, las fuentes, ¿no? Este periodismo de declaraciones, que es la tendencia del periodismo contemporáneo, la importancia de la formación de los periodistas, porque llámeme romántica, pero yo sí creo que otro periodismo es posible, alejarse de la tendencia exclusiva del periodismo de conflicto, que está muy relacionado con el tema del marketing, la venta, los clics, ¿no? Y trabajar más el tema del periodismo de soluciones, ¿no? Entonces, como les decía, he estado trabajando el tema de los latinoamericanos en Europa. Hice una de las primeras investigaciones sobre análisis comparado de las migraciones latinoamericanas en España. Esa fue mi tesis de doctorado, ¿no? Luego hice uno de los primeros estudios exploratorios sobre consumo cultural de los inmigrantes latinoamericanos en España, comparando contextos urbanos y rurales, y ver el tema de las prácticas culturales, ¿no? También hice uno de los primeros mapeos de medios dirigidos a inmigrantes de la ciudad de Madrid. Todas estas publicaciones están disponibles en los links que ya hemos compartido, ¿no? Más recientemente acabamos de publicar con mi coautora, Patri Román Velázquez, el libro Narratives of Migration, Relocation and Belonging, que habla sobre inmigrantes latinoamericanos en Londres, ¿no? Esto es de reciente publicación y está también disponible. Y es lo que he estado trabajando y en lo que se basa lo que estoy contando, ¿no? Luego, el tema de los latinoamericanos en Estados Unidos. Tengo varios capítulos sobre representación en medios latinos en ciudades globales, consumos de medios latinos. Estoy trabajando ahora un libro, ¿no? Sobre los latinos y los medios en Estados Unidos. Está también las investigaciones sobre latinoamericanos en Asia,
y hay un capítulo en el libro este de Sage Handbook of Media Migration, que es una de las primeras publicaciones que hice sobre migraciones entre Japón y Brasil, ¿no? En concreto analizando las sinergias entre Tokio y Sao Paulo. Otra parte importante que me interesa que hablemos es el tema de los estudios de periodismo, el periodismo bilingüe y la enseñanza del periodismo, ¿no? También tengo varias publicaciones en ese sentido, y cómo es importante hacer hincapié en la necesidad, ¿no?, de la formación de periodistas. Básicamente mi idea en la mayor parte de mis publicaciones es hacer hincapié en la diversidad de Latinoamérica y cómo esa diversidad étnica, cultural, lingüística de Latinoamérica, cuando los latinoamericanos salen de la región, llevan consigo estas diversidades, ¿no? Y cómo es importante entender este traspaso esta transición de Latinoamérica como receptora de migrantes a emisora de migrantes, vuelta receptora de migrantes, qué pasa con el bono demográfico que empezó, que se mantuvo en declive, etcétera, la representación de los inmigrantes, las tendencias, las comparativas, y los medios latinos en contextos diaspóricos y transnacionales. La base de toda esta teoría está en este capítulo que se llama Homogenizing Heterogeneity in Transnational Context, Latin American Diasporas and the Media in the Global North, que está en el libro The Handbook of Diasporas and the Media. Básicamente a mí lo que me interesa es explicar y entender con la comunidad académica la condición transnacional de Latinoamérica, cómo somos alrededor de 30 millones de latinoamericanos que vivimos fuera de Latinoamérica y cómo 3/4 partes vivimos fuera del país en el que hemos nacido, ¿no? Fuera de la región. Entonces, para esta segunda parte quiero trabajar el tema de Estados Unidos y España. Y cuando hablamos de migraciones de latinoamericanos a Estados Unidos y España, también es muy interesante ver la parte circular de los latinoamericanos y las industrias culturales en español. Entonces yo lo veo esto como una parte circular que la he desarrollado en estos dos reportes. Uno se llama Los latinos y las industrias culturales en español, que es un overview, ¿no?, de una perspectiva de la formación de la relación entre los latinos y las industrias culturales. Y el otro reporte que lo publicamos para el Real Instituto del Cano es la circulación de la cultura en español en las ciudades globales de Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York y Miami. Entonces esos documentos están ahí, son base también de todos los datos que yo estoy compartiendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las perspectivas críticas sobre los medios y racismo, hay dos cosas que me interesan, ¿no? Entender la condición de los latinoamericanos en España, la representación de los medios y cómo esto puede condicionar temas de racismo. Lo mismo en Estados Unidos, ¿no? La situación de los latinoamericanos en Estados Unidos y cómo la representación de los medios y cómo esto puede condicionar el tema del racismo. Lo que me interesa también es entender cómo, por ejemplo, en el caso de los latinoamericanos en España, ver la perspectiva histórica, ¿no? Entonces, ver cómo hubo un momento en concreto en el que hubo un crecimiento, una evolución acrecentada de los latinoamericanos. Fíjense, aquí con esto se ve mejor, ¿no? Como en los años 90 empieza, luego los años 2000, y esta parte es bastante interesante, porque este es 2000, y luego hay una bajada y luego una vuelta a subida. Entonces, yo lo que hice fue trabajar el tema del el cambio de siglo. Y entonces una de las cuestiones que analicé fue cómo con el crecimiento de los inmigrantes latinoamericanos también su percepción en la opinión pública fue variando. Entonces esto fue muy interesante si lo analizamos con las encuestas del CIS, que preguntan los principales problemas para España. Y fíjense cómo acá la migración, justo en este momento en concreto, sube como uno de los principales problemas para España, pero luego baja. Y si lo vemos en el caso de la visión sociotrópica y egotrópica, fíjense cómo significa un problema para España, pero no necesariamente tanto un problema para mí. Y esto yo lo explico para entender, cuando explico a mis alumnos, ¿no? ¿Por qué los españoles piensan que la migración es un problema en algún momento para España, pero no para sí mismo? Luego baja, y luego, en realidad, va cambiando la percepción de las migraciones. Tiene que ver con el tratamiento periodístico de las migraciones. Y esto tiene que ver con la situación transnacional, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay muchos otros países donde la preocupación por el aumento de la inmigración no se corresponde
con la naturaleza real de las migraciones. Estos son reportes de la OIM, de la International Organization for Migration, y cómo cuando se comparan en diferentes países, estas percepciones tienden a no estar relacionadas con la realidad, ¿no? Entonces, esta parte es para entender, y esta tabla en concreto de este reporte me parece muy interesante para ver cómo la percepción de la migración no se corresponde con la naturaleza real de la migración. Y esto también pasa si lo comparan con países, ¿no? Y aquí está España en la concepción de la gente que piensa que los inmigrantes contribuyen al país. ¿Esto por qué ocurre? Porque la tendencia general de la representación de los inmigrantes latinoamericanos en la prensa española ha tendido a representar el lado negativo, ha tendido a resaltar el nivel local en vez del global o el glocal, como me gusta decirle a mis alumnos cuando trabajamos tema de cobertura de migraciones, tiende a ignorar o no entienden la información sobre las culturas originarias, tiende a ignorar o no entiende las causas sociohistóricas, tiende a relacionarlo principalmente con el conflicto social. Hay muchas similitudes con el país de origen y hay una parte muy importante que a mí me interesa mucho conversar. Y aquí viene mi primera pregunta, ¿no? La construcción social de las emociones. Entonces, si yo digo colombianos en España, y ahora voy a pedir que la audiencia me conteste, ¿cuál creen que es la principal emoción que la prensa española retrata cuando cubre a Colombia y a los colombianos, a los inmigrantes colombianos? Y no sé si lo podemos hacer en el chat, o en el YouTube, o en algún... Ahí abrimos no sé el chat, Jessica, para que quien chat, quiera... ¿Lo vemos en el chat? Ok. Entonces, ¿qué emoción es la que más sienten los que están en la audiencia, que se retrata cuando se hace cobertura sobre Colombia, sobre los colombianos o sobre los inmigrantes colombianos? Emociones colectivas. Ok, pues aquí dice, ok, María Fernanda me dice, pues vinculada a la violencia, pero dame una emoción. Emoción. Miedo, María Fernanda, miedo, Yana. Ok, entonces hay una tendencia a representar los colombianos con la emoción del miedo. Ok, entonces les traigo aquí un ejemplo. Fíjense aquí este titular. La policía teme que la violencia desplegada entre colombianos se extienda a otros colectivos. Entonces, esto es una regla metonímica, ¿verdad? El todo por la parte. Como si todos los colombianos fueran violentos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema en el tema del uso de las palabras. Words matter, como se dice en inglés. Las palabras importan. Ahí está la primera conceptualización, ¿no? De por qué es importante que los periodistas sean muy conscientes de las palabras que usan. Ahora, con el tema de los ecuatorianos, ¿qué emoción creen que se construye colectivamente en la prensa española respecto a Ecuador, los ecuatorianos y los inmigrantes ecuatorianos? ¿Qué emoción? Alguien que me conteste en el chat, ¿no? Sobre los inmigrantes ecuatorianos, que como muchos saben, es uno de los principales grupos, ¿no?, de inmigrantes en España. ¿Me dice alguien por aquí alguna emoción? Este es el problema del Zoom, ¿verdad? Porque esto, si estuviéramos en público, muchos levantarían la mano. Pero bueno, alguien que me dé alguna... Emociones. Jessica me está contestando. Estoy pidiendo emociones, emoción. No estoy pidiendo descripción, sino qué emoción colectiva se retrata en la prensa española cuando se hacen coberturas sobre Ecuador, sobre inmigrantes ecuatorianos. Si con los inmigrantes colombianos hay una tendencia a retratar el miedo hacia Colombia, el miedo hacia los colombianos, como si todos los colombianos fueran violentos, que no es así, por supuesto. ¿Qué otra emoción hay sobre los ecuatorianos? ¿No? Pobreza. Ok. Ok. En realidad hay una mirada compasiva, ¿verdad? Pobres los ecuatorianos, pobrecitos de económicos y pobrecitos de agencia. Y me encontré titulares como esto, ¿no? Mueren 12 ecuatorianos al arrollar un tren en la furgoneta en la que viajaban hacinados. Entonces, toda la representación de los ecuatorianos durante esa misma época que comparé
colombianos, ecuatorianos y argentinos. Mira, alguien en YouTube dice pena, ¿ok? Compasión, pena, ¿no? Pobrecitos los ecuatorianos, ¿no? Entonces, cuidado con eso, cuidado con las metáforas, cuidado con las palabras que se usan, ¿no? Pero ¿qué pasa si pregunto qué emociones creen que la prensa española retrató cuando se hablaba de los argentinos? Estamos hablando del cambio de siglo, cuando el primer momento de las migraciones latinoamericanas en España, ¿no? Cuando aparecieron. Entonces, ¿qué emoción creen que la prensa española retrató cuando se cubría Argentina, los argentinos o los inmigrantes argentinos? En el caso, recordemos, en el caso de los colombianos, una tendencia bastante clara a representar el miedo, ¿no? En el caso de los ecuatorianos, una tendencia a representar la compasión, la mirada miserabilista, ¿no? Cuando en el tema de los colombianos, la mirada atemorizada, ¿no? Sobre el peligro, ¿no? De los colombianos como si... y otra vez, usamos las cuestiones metonímicas. No estoy diciendo que esto sea la realidad, estoy diciendo el discurso público, el discurso periodístico, la tendencia a crear unas imágenes preconceptuales, ¿no? Que tienen que ver mucho con las metáforas, ¿no? Porque pensamos mucho sobre metáforas, los periodistas utilizan mucho el lenguaje metafórico para hablar sobre las migraciones, y esta es la reflexión que yo quiero que tengamos en cuenta, ¿no? No tengo ninguna respuesta. Igual no se les ocurre, bueno, no importa. Lo que yo me encontré fue una mirada más bien, un sentimiento más bien fraternal. Y me encontré con titulares como esto: emigrantes españoles emprenden el viaje de vuelta. La clase media, que aporta buena parte de los ingresos fiscales, la más afectada por la situación. Curiosamente, esta era la misma situación en el caso de los ecuatorianos y los colombianos, pero no hubo titulares que reflejaran esto, por lo menos en todas las notas diarias que yo analicé en su momento, ¿no? Entonces, parte de esto está en este artículo que se llama The Portrayal of Latin American Immigrants in the Spanish Mainstream Media, Fear or Compassion. Lo encuentran también en el PDF, ¿no? Y recientemente he trabajado sobre el tema de los centroamericanos, ¿no? Que como ustedes saben, está creciendo la presencia de los centroamericanos en España. Y aquí sí les voy a contar yo que me he encontrado tanto miradas atemorizadas como compasivas en todos los casos, ¿no? Esto es parte de un capítulo que estamos escribiendo para un libro que está editando Antonio Bañón, que seguro ustedes lo conocerán que trabaja en muchos temas sobre migraciones y discurso. El capítulo lo hemos escrito con mi alumna Sofía Revillac: ¿por qué los centroamericanos huyen en caravana hacia Estados Unidos? La representación discursiva de los otros latinoamericanos en la prensa española, ¿no? Los centroamericanos que vienen hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ante la invisibilidad y la desrepresentación o la no representación, los inmigrantes tienden a producir sus propios medios, ¿no? Entonces yo hice un levantamiento sobre los medios latinos en España, no hay mucho tiempo para hablar de esto. El documento está también disponible, se llama Espacios Mediáticos de la Migración en Madrid, Génesis y Evolución, y fue una documentación bastante exhaustiva del crecimiento de los medios en su momento, de los medios migrantes en Madrid, no solamente latinoamericanos, sino en general todos, ¿no? El tema de los periódicos, las revistas, las radios, etcétera, ¿no? En el caso de los latinoamericanos en Estados Unidos, voy a ir corriendo porque solamente me quedan 10 minutitos, ¿verdad? Me parece muy interesante entender esta diferenciación, o esta más bien, como yo lo veo, como un diagrama de Venn, entre los latinos en Estados Unidos, los inmigrantes latinoamericanos y Latinoamérica, que en realidad no se deberían tener como desfasados, sino más bien interconectados, ¿no? Esta es más o menos la concentración de latinoamericanos en Estados Unidos, y lo más interesante aquí es ver también las áreas de dispersión geográfica o nuevas áreas donde se encuentran los latinos. Los latinos en Estados Unidos están también creciendo, pero estamos llegando como a 60 millones más o menos. Como saben, la mayoría son mexicanos o puertorriqueños, cubanos, salvadoreños y otros demás. Fíjense, los españoles también están creciendo, bastante interesante, pero mi hipótesis es que crecen españoles, pero también crecen latinoamericanos de nacionalidad española en este rubro, ¿no? Entonces esto es interesante saber. Y los que están creciendo más son los US born latinos, ¿no? Los latinoamericanos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con la representación de la prensa sobre los latinos? A pesar de que son una mayoría bastante grande,
aparecen inexistentes o se habla muy poco de los latinos en Estados Unidos. Y en el caso de las metáforas, metáforas de invasión, de conflicto social, en el caso de las mujeres aparecen como invisibles y cuando aparecen como víctimas o hipersexualizadas. En el caso de los jóvenes aparecen también, son invisibles y cuando aparecen en temas de conflicto social, ¿no? Hay un capítulo que yo escribí que se llama Immigrant Latina Images in Mainstream Media, Class, Race and Gender in Public Discourse in the United States. Este capítulo también está disponible. Es una comparación sobre inmigrantes latinoamericanas en la prensa española y estadounidense y cómo hay una constante invisibilización sobre la mujer inmigrante latinoamericana, pero cuando aparecen en estas tendencias, ¿no? Victimizadas o hipersexualizadas. En el caso de los jóvenes, hay un capítulo que está también disponible, Jóvenes inmigrantes latinoamericanos en la prensa española, narrativas mediáticas de la alteridad, el caso de las violencias urbanas. Ahí se hace hincapié de cómo los jóvenes inmigrantes tienden a pasar invisibilizados y cuando aparecen, en general, es para ser retratados en el conflicto social, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque los latinos tienen una escasa representación en los medios. Y esto tiene que ver con, me voy a saltar toda esta parte, tiene que ver con el tema del problema de la poca diversidad en las redacciones en las redacciones en Estados Unidos, ¿no? Esto implica que se malentienda el aporte de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, cuando en realidad se piensa que se utilizan más servicios de los que realmente se están utilizando, cuando la realidad es al revés. Entonces, ¿qué pasa? Ante la invisibilidad y la desrepresentación de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, ¿qué se hace? Se producen los propios medios, ¿no? Entonces, este es un reporte, también está disponible, se llama Hispanic Media Today, en donde hago una revisión en la parte histórica, pero también contemporánea, de la prensa escrita, de la radio, de la televisión, de la parte digital, ¿no? Cómo varía la producción digital. Muy recientemente hemos producido con mi colega Lourdes Cueva Chacón, y eso también está disponible, un documento que se llama Mapping Digital Native US Latinx News Beyond Geographical Boundaries, Language Barriers and Hyperfragmentation of Audiences. Y lo que hemos hecho ahí es, estamos mapeando los medios nativos digitales latinos en Estados Unidos. Y nos hemos encontrado cómo hay un crecimiento muy interesante sobre medios digitales latinos, ¿no? Cómo hay unas ofertas muy interesantes sobre diferentes plataformas, como El Migrante, Conecta Arizona, El Tímpano, que hay de nuevo a New Hampshire. Este documento está disponible también en esta página, si lo quieren bajar, ¿no? Y la otra parte interesante, ya vuelvo a España otra vez, es cómo es importante analizar el tema del periodismo de migraciones. Y aquí hay un número especial en la revista Estudios sobre Mensaje Periodístico que coedité con mi colega Denise Cogo de Brasil, donde hemos recogido muchas aportaciones que analizan la cobertura de las migraciones en diferentes países, desde diferentes análisis metodológicos también, ¿no? Nosotros escribimos este artículo en concreto que se llama Periodismo de Migraciones, Producción y Consumo de Narrativas sobre Movilidad Humana en tiempos de incertidumbre y plataformas digitales, ¿no? Básicamente lo que intentamos ahí es explicar por qué es tan importante seguir discutiendo sobre la importancia de los medios informativos. En el caso de los medios latinos, el tema del modelo de negocio, que también supone un reto, ¿no? En Estados Unidos, el tema de la conversión tecnológica, que también supone un reto, el tema de la producción bilingüe, que es muy importante, ¿no? Como en Estados Unidos por más de 200 años los medios latinos han producido, han reporteado en fuentes en inglés, en fuentes en español, los sujetos de la noticia, inmigrantes, organizaciones, la perspectiva transnacional, el tema de los países de origen, el posicionamiento ideológico de estos medios también es importante entenderlo, ¿no? Y los retos que significa producir bilingüe, que es donde yo estoy trabajando ahora con los alumnos, ¿no? Redactar y producir en español, redactar y producir en inglés, promover en español y en inglés, el perfil de las audiencias, los grupos heterogéneos, cuando nos encontramos en un estado de multipantalla, ¿no? Esta tendencia a producir y consumir medios en diferentes aspectos, ¿no? Y este es un alumno mío, Rigoberto Villalobos, que por ejemplo él produce en español y en inglés, en una misma cadena que tiene Telemundo y NBC,
Y, por ejemplo, en este caso, él está reporteando sobre el coronavirus en español y en inglés. Ese es el reto que hay ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Entender este bilingüismo de una manera comprensiva, ¿no? Y les recomiendo leer el World Migration Report 2011, que da 4 pistas, ¿no? Cómo es necesario crear, to build an open and balanced comprehensive migration discourse, tener un discurso sobre la migración que sea balanceado, abierto, comprensivo, intentar despolitizar el debate hacia los asuntos de preocupación, ¿no? Trabajar en conjunto con los medios para apoyar un reporteo balanceado sobre las migraciones. Y esto es bien importante, acknowledging migrants as active communication agents, reconocer a los inmigrantes como agentes activos en la comunicación, ¿no? En mi caso, yo recogería todo esto con entender, y otra vez llámeme romántica, pero creo que otro periodismo es posible. De hecho, hay muchas propuestas individuales, colectivas, de periodistas independientes, de freelancers, de organizaciones que están trabajando, entendiendo el rol de la prensa, entendiendo que la prensa contribuye a la construcción de las emociones colectivas, que la prensa contribuye o no a la información o la desinformación, la importancia de entender el contexto transnacional de las migraciones, el contexto histórico, la perspectiva demográfica, la perspectiva de derechos humanos, entender los beneficios de la migración para el país receptor, ¿no? Y en el caso nuestro, entender que en el caso de la enseñanza de periodismo bilingüe aquí en Estados Unidos, trabajar el tema del cultural competency, de la competencia cultural, de entender las realidades culturales, de intentar entender la heterogeneidad, la diversidad, ¿no? Trabajar el tema del bilingüismo, no de traducciones, no del Google Translate, pero de entender que cuando produzco en español son un tipo de audiencias, cuando produzco en inglés son otro tipo de audiencias, ¿no? Entender la hiperfragmentación de las audiencias en tiempos post-digitales y comprender también que hay maneras de trabajar periodismo de soluciones, ¿no? Y yo lo dejaría ahí. Estamos ahora estoy en Arizona porque estamos con la primera generación de la maestría en periodismo bilingüe. Si quieren tener alguna información, ahí está el link, mi email, el Twitter, y lo quiero dejar ahí porque la verdad es que sí me interesa responder a preguntas, ¿no? De la audiencia, del público. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla ahora y para trabajar el tema de la conversación. Muchísimas gracias, Jessica, por presentarnos tus trabajos y por tu exposición. Queda abierto el espacio para el debate, la reflexión, preguntas a través de los chats del propio Zoom o del YouTube y del Facebook Live. Son nuestras redes que están retransmitiendo la conferencia de Jessica, y bueno, tenemos a veces un poquito de delay, así que vamos a tener un poquito de paciencia. Sé que los silencios virtuales son todavía más incómodos que los silencios presenciales, porque al menos uno se ve las caras, pero en esta situación es más difícil. Así que vamos a esperar un poquito a ver si surgen preguntas. Aquí dice sí. María Fernanda que pide la palabra. La palabra, perfecto, María Fernanda, adelante. Hola Jessica, muchísimas gracias por tu presentación, muy clara y muy interesante, son muchísimos los elementos que aborda y me surgen varias preguntas, pero quiero hacerte específicamente 2. La primera, cuando hablas de este crecimiento de los medios latinos en Estados Unidos, asumo que los discursos son más bien contestatarios a los de los medios oficiales o más que contestatarios, distintos. Pero me pregunto si en tu revisión encontraste medios latinos que en realidad no eran tan distintos ni tan contestatarios. Por ejemplo, pienso incluso, o lo conecto con el hecho de latinos votando por Trump, contra las migraciones, etc. Entonces, ver si eso lo encontraste o cuál era esa diversidad, o profundizar un poco más en eso. Y la segunda pregunta, muy breve, tiene que ver con, en el contexto actual de COVID, cómo los medios han representado a las migraciones, si ha variado, si hay nuevas emociones que transmiten o no. Bueno, en el caso de los medios latinos,
cuando a mí me hacen esta pregunta, yo tiendo a ir a este capítulo, ¿no? Que lo titulé Homogenizing Heterogeneity, porque hay una tendencia a homogenizar a los latinos, como si fuéramos un todo homogéneo. Todos una misma raza, una misma lengua, una misma religión, una misma identidad sexual, una misma, etcétera. Cuando la realidad es que es absolutamente al revés. Somos muy diversos. Como los medios representan también a las comunidades a las que sirven, los medios latinos también son muy diversos. Entonces tenemos medios hiperlocales, medios translocales, medios regionales, medios nacionales, tenemos medios que se enfocan en temas de justicia social, medios que se enfocan en temas migraciones, de perfiles editoriales también los tenemos distintos. Es diferente un medio en una zona geográfica que en otra, y está generalmente relacionado con dónde se encuentran los grupos latinoamericanos. Entonces, fue muy interesante porque en estas últimas elecciones, muchas de los headlines, de los titulares de los medios en Estados Unidos, era una sorpresa, que el voto latino no era monolítico. Le decían así, ¿no? Que el voto latino no es monolítico. Y entonces mis alumnos en clase me decían, profe, pero es que esos periodistas deberían estar en esta clase, porque nosotros ya sabemos que el voto latino no es monolítico, ¿no? Y entonces ahí es donde yo voy con el tema de la necesidad de formar a los periodistas. Entonces, y ahí rompo una lanza también para los periodistas. O sea, si no están formados, tienen que ser todólogos, ¿no? Entonces es difícil entender cuestiones que son muy complejas, porque varían, las migraciones no son, como ustedes saben, una situación estática, sino que va evolucionando. Ya les he mostrado, ¿no? Las evoluciones de la migración latinoamericana en España, por ejemplo. Ha evolucionado mucho las migraciones latinoamericanas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un tema que va en constante evolución, con lo cual es un reto para los periodistas entender esto, ¿no? Y entonces, claro, eso corresponde a la diversidad de los medios. O sea, de radios latinas tenemos, you name it, una diversidad ideológica en muchos términos, ¿no? Esto pasa con los medios. El tema del COVID, pues, como habrán leído, espero, en algunos medios, pues las comunidades afroamericanas y latinas son las que más han sufrido con el tema del COVID, pero no por el COVID, sino por la situación socioeconómica y estructural en la que viven las comunidades, ¿no? Entonces, los medios han tendido otra vez a tomar como sorpresa esto, cuando en realidad es una condición más bien estructural, ¿no? De las condiciones socioeconómicas y sociodemográficas de los grupos minoritarios, ¿no? O minorities en inglés, no sé cómo se traduce esto, como aminorizados, ¿no? Es decir, que no son a pesar de estar creciendo, no están dentro de los medios de atención constante, ¿no? Del mainstream media, ¿no? Estás mute, Romina. Gracias. Tenemos por lo menos 3 preguntas más. La primera es de otra Jessica, y después tenemos otras 2 preguntas que yo voy a transmitirte que llegaron a través del chat. Jessica, si querés hacerle tu pregunta. Ya, hola, sí, yo soy Jessica Chávez, también soy peruana, soy de la ciudad del Callao, así que es un gusto tenerla por aquí. Entonces, mi pregunta es, has hablado bastante de la escasa representación que hay de periodistas o de redactores dentro de las instituciones, ¿no? Y que ellos al final y al cabo crean una representación de los latinoamericanos. Pero no sé si en parte de tus estudios has podido ver el racismo institucional que hay para que no hayan suficiente cantidad de latinoamericanos o el ingreso de periodistas o de redactores latinoamericanos que cuenten otra historia, ¿no? Sobre la realidad de estos lugares esté ahí, ¿no? Como un problema que va atravesado por la clase, el género y la raza al final, ¿no? Porque claro, yo puedo escribir muy bien, pero si no me dejan entrar, y obviamente, ¿cómo voy a dar mi voz a una institución que no me deja ni siquiera ingresar, ¿no? Claro. No sé si lo has llegado a ver. Sí, por eso yo soy soy Academic Officer, miembro académico del National Association of Hispanic Journalists, NHJ. Y el hashtag nuestro es More Latinos in News,
¿no? Entonces, estas organizaciones de periodistas, y tenemos a la Asociación Nacional de Periodistas Negros, Asociación Nacional de Periodistas Asiáticos, Asociación Nacional de Periodistas LGBTQ, ¿no? Entonces tenemos muchos grupos profesionales que saben de esta realidad, y entonces hacen networking y hacen trabajo para apoyar e incentivar el ingreso de mayores representantes de minoría, de diversidad, digamos, ¿no? En las redacciones. Debido a que el establishment es complejo, entonces es complicado cambiar una cosa muy de largo término, ¿no? Pero estamos en ello, estamos trabajando, ¿no? En ello. En el caso de Estados Unidos, ya los medios también se están preocupando por esta situación de la poca diversidad en las redacciones. Han pasado más de 50 años del Kerner Report, que fue un reporte que se hizo cuando hubo una serie de disturbios en Los Ángeles, y una de las principales preocupaciones era la poca diversidad de voces periodísticas, ¿no? En las redacciones. Se ha variado, hay censos anuales, pero todavía es un reto a atajar, digamos, ¿no? Y estamos trabajando en eso. Pero como estamos en esta conversación transatlántica, quiero trasladarte mi respuesta con una pregunta. Mis alumnos siempre dicen, esta es la profesora del why. Yo siempre digo why, ¿no? ¿Por qué? O siempre respondo con una pregunta, ¿no? Tú piensas ahora mismo, de todos los noticieros que ves en España, ¿cuántos reporteros latinoamericanos ves reporteando en España? ¿Cuántos ves, Jessica? ¿Abierta? Bueno, veo muy pocos reporteros. Bueno, una cosa es de querer ver y otras cosas de los que salgan en la televisión, ¿no? Entonces, lo que quiero un canal de noticias y pues quien salga, ¿no? Y entre los quienes salgan, pues no hay muchos latinoamericanos, y mucho menos población árabe o africana, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí tenemos también un reto en la maquinaria productiva de la información en España, ¿no? Es importante abrir esos espacios, es importante formar a los periodistas. Yo cuando estaba en España colaboraba con CEAR y en los cursos para sensibilización de periodistas, ¿no? Y nos emocionábamos cuando recibíamos así muchos que se apuntaban, pero al final llegaban pocos, ¿no? Porque claro, un periodista, y ahí otra vez la lanzo por los periodistas, les toca ir a cubrir la inauguración de un puente o ir a no sé qué, y luego reportear un tema tan complejo, tan importante, ¿no? Entonces, en estas sesiones con los periodistas, también se me acercaban los propios reporteros y me decían, pero yo no, ¿cómo hago yo para convencer a mi editor de que me deje publicar una nota sobre lo bien que se llevan las mujeres ecuatorianas en el barrio tal y cual con las mujeres españolas? Eso no es noticia, ¿verdad? Y ahí tenemos también un problema, y por eso yo estoy trabajando mucho. Estamos haciendo estoy participando dentro de una escuela que está haciendo toda la corriente de periodismo soluciones para incentivar a darle este giro al periodismo también, ¿no? No solamente hacer el periodismo de conflicto que tiende más al morbo, sino también que hay una responsabilidad también en comentar los temas de las soluciones frente a las situaciones de conflicto, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento muy importante para poder hacer un cambio, pero tiene que ser un cambio consensuado, ¿no? Entonces, yo sigo trabajando, aunque no vivo en España, sigo trabajando, sigo visitando, sigo viendo, sigo siguiendo, ¿no? Lo que está pasando y, por ejemplo, el tema de las palabras, ¿no? El tema de decir inmigrantes ilegales. O sea, solamente esta palabra ya da un concepto de que esa persona ya es un delincuente, refuerza la idea del miedo, ¿no? Cuando en realidad ninguna persona es ilegal per se, ¿no? Entonces, este tema es muy importante entenderlo, ¿no? No solamente la demografía, no solamente las redacciones, pero también la manera en que se cuentan las historias, ¿no? Bueno, Jessica, tenemos ahora 4 preguntas. Voy a decir
el orden, así quienes nos siguen por las redes se quedan tranquilos que su pregunta llegó. Tenemos la pregunta de Teresa Velázquez, luego la de Berta, luego la de Ernesto y Merlis. Así estamos. A ver, te transmito la de Teresa Velázquez. En el estudio hecho en Japón, ¿se identificó los sectores de la producción y laborales de los migrantes brasileños y latinos? Hola, querida Teresa, un placer leerte, aunque no te veo. Bueno, muy interesante, ¿no? Los inmigrantes latinoamericanos en Japón, por lo menos los que están en Tokio y los alrededores, ¿no? Están trabajando en la industria tecnológica, en las industrias automotrices, ¿no? Y tienden a vivir alrededor de las plantas industriales, ¿no? Eso es lo que estabas preguntando, ¿verdad? Los sectores de producción laborales, sí. Sí, sí, sí. Y tienden como dicen muchos estudios sobre inmigraciones, ¿no? Que los inmigrantes tienden a pensar que vamos a un sitio por unos años y luego nos vamos a devolver, ¿no? Y luego la vida nos pasa y cambian las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el caso brasileño es muy interesante, porque, y bueno, el peruano también, ¿no? Porque ellos son Nisei Sansei, o sea, son segunda o tercera generación de japoneses brasileños o japoneses peruanos. Entonces, se ven japoneses, pero no necesariamente hablan el idioma. O sea, hablan algunas palabras porque en Brasil o en Japón, ellos son lo que los sociolingüistas denominan como heritage speakers, ¿no? Y entonces ahí hay una situación de diversidad lingüística muy, muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con también las relaciones internacionales entre Japón y Latinoamérica, ¿no? Que pasa a través también por Estados Unidos, ¿no? Entonces el libro que estoy escribiendo es una revisión, y inicialmente iba a ser solo sobre medios, pero ahora ya es una visión histórica sociodemográfica de la historia de las migraciones, ¿no? En el área de Transpacífico. Bueno, muy bien. Teresa tiene otra pregunta, pero si me permite, vamos a darle la palabra a otra persona y después volvemos sobre Teresa. De todas maneras, si no, podemos acercarte a las preguntas, pero todavía estamos con tiempo. Berta White desde el YouTube nos dice, bueno, nos agradece la presentación y dice, ¿podrías profundizar un poco más sobre la generación de distintas narrativas en función del género y desde una perspectiva interseccional? ¡Ay, qué buena pregunta! ¿Tenemos 2 horas y media? No, tenemos 2 minutos. Fíjate, ¿cuál es su nombre? Berta. Berta, muchas gracias por la pregunta. Mira, es investigadora del centro, ¿eh? Ok, porque claro, justamente intersectionality es algo que es fundamental en la formación de los narradores de historias, ¿no? Y la formación clásica del periodismo, incluyó a España, tiende a perder esa perspectiva de interseccionalidad. Con lo cual, y ahora mismo yo, por ejemplo, estoy trabajando con una colega, la manera en que la prensa mainstream, la prensa de referencia gringa, retrató a Alexandria Ocasio-Cortez, que como sabrán, es la política latina más joven, es del Bronx, nació en Estados Unidos, aunque una de las primeras cosas que buscó la gente era si había nacido en Puerto Rico. Ella nació en Estados Unidos, y el tema de entender a Alexandria Ocasio, que le llaman aquí, entenderla como la representación de ella en el discurso mayoritario, en el mainstream, el discurso de referencia, tiende a hacer énfasis en que es mujer de color, en que es latina, y en que es joven. Da por sentado de que por ser joven está menos preparada, ¿no? Entonces, aquí interseccionalidad, Berta entra a saco. ¿Por qué hay esta tendencia a pensar que los jóvenes no están preparados? Cuando muchos jóvenes nos han demostrado y nos siguen demostrando
que tienen una sensibilidad, que bueno, hay de todo, ¿no? Pero que están sensibles con el lenguaje, etcétera, ¿no? Que están bastante más sensibilizados con los temas sociales, etcétera, y que pueden venir preparados, ¿no? Entonces, el tema de los jóvenes, y en mi caso, jóvenes latinoamericanos, jóvenes latinoamericanas, o jóvenes latinoamericanes, ¿no? Es muy importante. Ay, me estoy en la cámara mía que me hace blur. Ya, si me muevo. Entonces, esto es muy interesante porque lo que estamos viendo en esta investigación comparada es esta tendencia a justamente estos elementos visibilizarlos como discriminatorios. O sea, el hecho de que haya una política mujer latina de color y joven, para el mainstream implica no está preparada, cuando en realidad está muy preparada. Entonces, la otra parte que estamos haciendo es comparar cómo cubrieron a ella y a la, que ahora se me va, Sonia Sotomayor, que es también, ¿no? Juez del tribunal, ¿no? Entonces, esta diferenciación entre una y otra, en lo que aquí en inglés se llamaría como las wise latinas, ¿no? Las latinas inteligentes, pues, ¿no? Que están en el mundo de la política, ¿no? Entonces, es una cuestión estructural, ¿no? Y por eso yo insisto tanto en que los medios son actores sociales en esta construcción de la realidad. Y lo que hacen es acompasar, porque tenemos esta tendencia a tener un periodismo de declaraciones, ¿no? Y en general, las fuentes principales tienden a ser las élites políticas y económicas de los países en cuestión, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora tenemos la pregunta de Ernesto Navarro López. Hola, gracias al SER por organizar este evento. Siempre es interesante escucharla, doctora Jessica. Mi pregunta sería, ¿cuál sería la principal diferencia entre estudiar a los colectivos migrantes y sus audiencias desde una perspectiva de la comunicación política, pensando en la noción de la acción colectiva, y una perspectiva de estudios humanísticos? Yo creo que el periodismo, o sea, se debería, en las discusiones teóricas y sociológicas, se tiende a pensar el periodismo exclusivamente con su carácter profesional. Y creo que ha sido subestimado en su valor como actor social dentro de la sociedad, valga la redundancia, ¿no? Porque se tiende, sobre todo en temas de migraciones, ¿no? Se tiende a decir, bueno, el mercado laboral es un elemento importante, la situación política, ¿no? Los partidos políticos, ¿no? Las organizaciones, pero los medios están como en medio de todo esto, ¿no? Y es importante entender a la prensa, y nunca mejor que ahora, porque ahora ya no hablamos de mass media, ahora estamos en la hiperfragmentación de los medios, ¿no? Entonces tenemos muchos niveles de discursos, ¿no? Entonces yo creo que habría que incorporar estas perspectivas y entender más los medios en su carácter de actor social, con lo cual entran todas estas corrientes de investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora yo estoy dentro del grupo de la sección de Latina Studies, dentro del LASA, el Latin American Studies Association, y estamos trayendo la discusión sobre las latinidades, ¿no? O las translatinidades. Y el tema, bueno, lo habrán leído ustedes, la discusión que hay sobre el concepto este del Latinx, ¿no? Que ha traído muchos detractores, ¿no? Y que yo tengo una explicación histórica, contextual de por qué este concepto está causando cierto resquemor a ciertos grupos, ¿no? Porque hay que entenderlo en su situacionalidad. There we go, situacional, there we go. Cuando tienes dos idiomas en la cabeza, a veces yo no sé cómo hacen lo que viven en Cataluña entre el español y el catalán, a veces nos confunden los idiomas, ¿no? Pero bueno, hay que entenderlo en ese contexto, ¿no? Muy bien, gracias. Teníamos la pregunta de Merlis. ¿Querés hacerla vos misma, Merlis? ¿Querés que la lea yo?
Si no, la leo. Bueno, ahí viene Merlis. Bueno, aquí el retraso, ¿no? de los medios. No, yo simplemente preguntaba por si podrías, no sé, explicar un poquito más esto del periodismo de soluciones, ¿no? Que me parece una perspectiva, pues, interesante, no lo conocía. Y hasta qué punto tú crees que esta perspectiva podría calar o podría ser acogida en medios de comunicación, en medios incluso de comunicación grandes, ¿no? Bueno, para esto, para resolver problemas asociados, por ejemplo, al racismo, a la discriminación. Esta era un poco la pregunta. Gracias. Pues mira, Merlis, es muy interesante esta perspectiva, porque creo que puede ayudar a avanzar en la formación de periodistas, puede ayudar a avanzar en las prácticas periodísticas, porque el periodismo contemporáneo no debería ser siendo enseñado como hace 20 o 30 años atrás. O sea, cuando a mí me educaron, o cuando yo ejercía periodismo, era la noticia primero, la competitividad y tal y cual, ¿no? Ahora, debido a una serie de sinergias del mundo contemporáneo, hay muchísimo periodismo de colaboración. O sea, piensa nada más en los Panama Papers, ¿no? Eso es un ejemplo de muchísimos otros que hay. Y en Latinoamérica hay una evolución de periodismo colaborativo, ¿no? Entonces, creo que periodismo colaborativo, periodismo soluciones, periodismo participativo, periodismo comunitario, periodismo de género, ¿no? Periodismo de justicia social, periodismo de derechos humanos, hacia ahí tenemos que apuntar. Y las migraciones van en medio de todo, ¿no? Pero deberíamos, y a mí me interesa muchísimo el tema de los jóvenes, ¿no? El tema de las mujeres y los jóvenes, porque aparecen invisibilizados dentro de la invisibilidad. Y en el caso de los latinos, la diversidad étnica también aparece súper invisibilizada. Entonces, estas cuestiones que también hay que trabajar, hay que dedicarle tiempo, y esta es la otra cosa, que para hacer este tipo de periodismo, long form journalism, ¿no? Long form journalism, hay necesidad de una voluntad política, una voluntad económica por hacerlo. Lamentablemente las redacciones están ahora shrinking, ¿cómo se dice esto? Se están encogiendo, ¿no? El modelo de negocio en el mundo digital también les supone un reto, porque pues, finalmente los periódicos son un negocio, ¿no? Es una empresa privada, ¿no? Lo que pasa es que es una empresa privada que lo que hace es producir discursos. Entonces, ahí hay una responsabilidad social que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, y es muy importante entender estas dinámicas empresariales de gestión, de distribución y de consumo, ¿no? Desde la economía política, para poder hacer un discurso más crítico, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos la pregunta de Alesia, que creo que es la última. Alesia dice, hola, una pregunta. En su experiencia, ¿tienen las oficinas de prensa de ONG y organizaciones humanitarias un papel en la representación de las migraciones? Y si la tienen, ¿esta influye en la percepción de las migraciones por parte de la opinión pública? Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Alesia, es una Alesia. estudiante italiana. Muchas gracias por... Es una estudiante italiana que tiene el Ah, máster. Alesia, muchas gracias. Pues mira, Italia hizo un trabajo de sensibilización también, que quedó ahí un poco, ¿no? Con CEAR también en España se intentó hacer también un consenso social. Hay organizaciones que están trabajando tanto, pero claro, las organizaciones están trabajando en temas de derechos humanos, de atención, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarlo de manera cortita, ¿no? Sin hablar por 23 horas? Tener mayor participación de las organizaciones dentro del discurso periodístico implica un esfuerzo añadido de parte del newsmaking, ¿no? Entonces, hay que facilitar esta relación por los dos lados. Desde las organizaciones, hacerse más available,
disponibles, ¿no? Para los periodistas, y desde los periodistas entender que se necesita hacer un cambio, y en la cobertura periodística de las migraciones, compensar el tema de las fuentes, y no priorizar exclusivamente, mayoritariamente, y solamente a las élites políticas, sino todo el movimiento de organizaciones, sindicatos, asociaciones de inmigrantes que tienen una voz. Entonces, esto es lo que decía el reporte, ¿no? que les sugiero que lean, ¿no? Compensar esta conversación, ¿no? Para que no quede descolgada, y para que la gente no piense que la migración les supone un conflicto, o que los migrantes vienen solamente con cuestiones negativas, para entender mejor por qué sociedades que están envejeciendo necesitan migraciones. O sea, esa parte queda casi invisible. El hecho de que las sociedades del norte global, al estar envejeciendo, su demografía declinando, hay un hueco dentro del proceso productivo, y necesita esta inyección de gente que no está producida por su... Ya me estoy metiendo en temas de demografía, pero es que así como lo explican los demógrafos, y así yo se los explico a mis alumnos de periodismo, ¿no? Es muy importante también entender esa parte. Que hay un discurso de regulación, de ataque y tal. Entonces, todo eso lo que hace también es favorecer toda la otra industria de trata de migrantes, ¿no? Que se beneficia de todo esto otro, ¿no? Entonces, y también entender desde una visión histórica las relaciones internacionales entre los países receptores de migración y los países emisores de migración. Y ahí, apoyándome en Saskia Sassen, ¿no? Entender cómo las migraciones no vienen porque vienen del país pobre al país rico, sino que en general los movimientos de población sigue el flujo de capital, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces esto hay que entenderlo en diferentes aspectos, ¿no? De nuestra geografía. Muy bien. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Por ahora nos llegó de las redes, o si les parece. No sé si querés compartirnos algo más, Jessica, alguna idea que sientas que haya quedado. Los comentarios de Javier Jimeno en el chat, porque yo no sé por qué no lo dice en voz alta, porque claro, es cierto, hay voces silenciadas, ¿no? En las diferentes prensas, ¿eh? Porque ahora hemos hablado de prensa en Estados Unidos y en España, pero podemos hacer esta... no tiene cámara el micrófono, ok. Si lo pasamos, por ejemplo, yo tuve hace poco un panel, ¿no? Sobre la diáspora venezolana en Latinoamérica, por ejemplo. ¿Qué es lo que está diciendo la prensa latinoamericana de los inmigrantes venezolanos ahora en los países, ¿no? O entre Colombia y Venezuela, ¿no? Que Colombia solía migrar a Venezuela, ahora son los venezolanos que migran a Colombia, cuando en realidad hace años fueron un mismo país, ¿no? Cómo se están trabajando, cómo la prensa ecuatoriana retrata a los inmigrantes colombianos, ¿no? Como la prensa chilena retrata a los inmigrantes haitianos, como la prensa argentina retrata a los inmigrantes bolivianos, ¿no? Y así podríamos ir, ¿no? O sea, que esto es una cuestión, por eso yo titulaba el tema, ¿no? La mirada transnacional y la mirada transatlántica, ¿no? Es un tema que tenemos que trabajarlo de manera más internacional, ¿no? Tenemos que... Hay una responsabilidad social de la prensa de poder entender bien las migraciones, y aquí los estudiosos de migraciones, como son la mayoría de los que están atendiendo esta conferencia, ¿no? Hay un rol fundamental, ¿no? de ustedes, por publicar, por adquirir voz, ¿no? En el discurso público, y ayudar a construir una mirada más comprensiva de la diversidad, y trabajar por un periodismo más inclusivo, ¿no? Más respetuoso con la diversidad. Hace un comentario, Javier, digo para recuperarlos, Javier, perdón. Yo trabajé durante años en Comisiones Obreras, un sindicato español, y tenía el grupo de investigación más puntero sobre condiciones de trabajo y estrés en los periódicos
el discurso sobre esos temas era el de las élites siempre. Nuestra voz no llegaba a ninguna parte a pesar de ser la más autorizada científicamente. Claro, es un tema de las sinergias productivas, ¿no? Entonces, por eso aquí en Estados Unidos, las organizaciones, ¿no? Como NSJ, AAJ o NABJ, son muy activas, ¿no? En producir, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en el mes de la apreciación de las comunidades asiáticas, ¿no? Y bueno, sabrán todo lo que ha pasado con el tema de las comunidades asiáticas aquí en Estados Unidos, ¿no? Es importante que el discurso público colabore con la sensibilización y con el entendimiento de la otredad. Si seguimos afianzando prácticas de producción informativa que invisibilicen la diversidad, seguimos manteniendo, ¿no? el problema, ¿no? Los noticieros españoles están constantemente reporteando la llegada en patera, sobre todo ahora que estamos entrando al verano, ¿no? Y entonces esas imágenes constantes, ¿no? Y el ciudadano a pie pensando de que esto es una situación que se desborda, ¿no? Y sin tener una explicación de por qué ocurren estas migraciones. Necesitamos una mirada más comprensiva. Muy bien. Hay periodistas, hay organizaciones que lo están haciendo. Yo en el Twitter voy a seguir poniendo porque empecé el hilo, pero como ya empezó la conferencia, hay muchísimos trabajos de periodistas que están haciendo un trabajo excepcional en España y en los otros países, poniendo una voz importante, documentada, certera, accurate, ¿no? De documentación precisa, gracias, sobre los datos. Incluso hay miradas críticas, organizaciones que están haciendo una mirada crítica sobre las sinergias económicas alrededor de todo esto. Entonces, yo los invito a los que están oyendo a que diversifiquen su dieta de información. Que vean medios tradicionales, pero que también vean medios alternativos, medios comunitarios, ¿no? Para que puedan tener una mirada más comprensiva de la realidad, ¿no? Ahora porque hablamos de migraciones, pero podríamos hablar de cualquier otro tema que tenga que ver con diversidad en la sociedad, ¿no? Sí, en ese sentido aprovecho yo y pregunto también, quería consultarte frente a esas posibilidades, digamos, contradiscursivas respecto del discurso hegemónico. Me preguntaba yo cuáles son las posibilidades de, si se quiere, o las condiciones de posibilidad de éxito de esos contradiscursos frente a, por ejemplo, el desarrollo de las redes sociales que no verifican, que tienen un alcance muy masivo, muy inmediato, que no necesitan de ninguna fuente, que simplemente reproducen un discurso. Digo, ¿cómo ves esa tensión entre los discursos que intentan ser contrahegemónicos y los discursos que se imponen en las redes, que son sin ningún tipo de verificación de datos y eso, y que de alguna manera contribuyen a estos discursos discriminatorios? Y antes hablabas de la misinformation o desinformation, ¿no? En ese sentido, cómo entran en tensión, son relaciones de poder, ¿no? Desde algún lugar. Claro, las redes sociales y los medios digitales me parece a mí que son igual de beneficiosos e igual de problemáticos, ¿no? Entonces, como decía Eco, apocalípticos e integrados, ¿no? Trayendo esa reflexión, ¿no? Entonces, ahí el tema es que nunca como hoy el periodismo hay que defenderlo, porque si uno nos informa con profesionales, entonces apaga y vámonos, ¿no? Y esto es lo que pasa me llegó el WhatsApp del primo de la amiga de mi tío, que dice que, ¿no? Y entonces, ahí también es un problema de literacy, media literacy, ¿no? De que las personas, el ciudadano de a pie, también se tiene que acostumbrar a ser
juicioso con los medios que revisa. Ahora, lo que pasa es que los diferentes grupos de opinión ideológica van a consumir medios que se corresponden con su perspectiva de la realidad, ¿no? Entonces, esto explica por qué tenemos CNN, Fox, NBC y ABC, ¿no? Cada uno tiene su perspectiva en Estados Unidos, o como en España tenemos ABC, El Mundo y El País, que a veces parece que viven en mundos distintos, ¿no? Cada uno tiene su perspectiva Entonces, con lo cual, esta cuestión de que el periodismo es objetivo, hay que revisitarlo, ¿no? Porque en realidad lo que habría que hacer es más bien pensar un periodismo de fuentes, de datos, de veracidad, ¿no? Y entender que hay una perspectiva editorial en cada medio, ¿no? Pero siempre pedir que lo que se diga esté contextualizado y esté documentado. Y esto no lo vamos a conseguir en memes en WhatsApp, ¿no? Eso está complicado. Bueno, muy bien. Creo que no hay más preguntas. Te agradecemos mucho, Jessica, compartir tus trabajos con nosotros, que hayas aceptado la invitación. No sé, dejo un espacio. A ver. Bueno, no. Creo que hemos recogido todas las preguntas del chat de las distintas redes en las que estamos transmitiendo la conferencia. Muchos agradecimientos, muchos mensajes de distintos lugares. Así que, bueno, ha sido un éxito, entiendo. Muchas gracias, Jessica, por tu presentación. Aprovecho... No, a la orden, gracias por... Ajá. Sí, digas. No, te digo que a la orden, gracias por la invitación, y yo creo que este tipo de discusiones y debates tienen que ser constantes, porque tenemos que estarnos recordando todo el tiempo, ¿no? Lo importante que es vigilar por tener información precisa, y lo importante que es tener información precisa sobre los movimientos de población, y lo importante que es entender que los inmigrantes cuando llegan a un país llegan a contribuir. Entonces, esta parte no hay que dejarla de lado, ¿no? Sí, en ese sentido esperamos que el ciclo de charlas sobre antirracismo se consolide como un espacio de discusión y de reflexión sobre las cuestiones que mencionás, y no solo en el contexto del COVID, sino que finalmente la pandemia sea una oportunidad para pensar nuevos espacios virtuales, presenciales, de discusión de temas que reaparecen recurrentemente y que en la crisis justamente exacerban estas miradas discriminatorias y racistas respecto de la otredad, ¿no? Así que aspiramos, entiendo, desde el GEDIME, desde las doctorandas que muy bien llevan adelante el ciclo, a que se consolide, decía, como un espacio de reflexión y debate sobre estas cuestiones, ¿no? que son tan cercanas por cuestiones temáticas de investigación, pero también desde un nivel de sensibilidad, de comprender distintas realidades, ¿no? Así que bueno, gracias por ser parte del ciclo, para nosotros fue un honor. Quedará seguramente tu conferencia colgada en el YouTube del CERM, entiendo, con lo cual tenemos así la posibilidad de revisitarte. Así que, bueno, muchas gracias. Si me permiten 2 minutos para anunciar que tenemos programada una charla en lo que es el cierre, lo que será también el cierre del ciclo del máster del curso de este año. Es una charla que es la conferencia de clausura, la voy a leer porque todavía no me lo aprendí, es Movilidad humana en tiempos de COVID-19, principales desafíos en la gobernanza migratoria a nivel global. Estará a cargo de María Jesús Herrera, jefa de la misión en España de la OIM, así que están todos invitados el próximo 20 de mayo a las 17 horas. Bueno, hasta aquí llegó entonces hoy nuestro encuentro, los esperamos, estén atentos a nuestras redes, así podemos estar siempre